Elecciones 2017. Los candidatos queman sus últimos cartuchos. El candidato presidencial Guillermo Lasso cerró su campaña en Quito, lo hizo en el sur de la ciudad. Junto a sus simpatizantes instó a otras organizaciones políticas a que se unan a su propuesta por la unidad del país, la reivindicación democrática y la restauración económica. Patricio Díaz estuvo en esta actividad electoral del candidato de Creo. La Tribuna del Sur fue el escenario escogido por Guillermo Lasso para concluir su campaña en Quito. Sus simpatizantes lo recibieron con gritos, cantos y levantando banderas. Lasso dice que quiere unidad y por eso hace un llamado a las bases de organizaciones sociales y políticas para que se sumen a su propuesta. Haremos este gran proyecto de unidad nacional, de esa unidad que no quiere que el Ecuador termine como está hoy Venezuela. Su compañero de fórmula, el candidato vicepresidencial Andrés Páez, habló de las acciones que tomarán contra quienes hayan cometido actos de corrupción en el actual gobierno. No se trata solo de fiscalizar, sino además de incautarles todo lo que se han robado. Lasso además anuncia que fortalecerá la justicia. Para que ustedes decidan quién será el próximo fiscal general para no tener al tío del presidente. Junto a él estuvieron los candidatos a la asamblea. Insistió en sus propuestas de 1 millón de empleos y estabilidad laboral para los servidores públicos, entre otras. Que en el gobierno del cambio no vamos a subir el precio del gas de uso doméstico, que lo vamos a mantener. Se despidió en medio de sus simpatizantes. El jueves, en cambio, cerrará su campaña en Guayaquil. También el movimiento oficialista de Alianza País desarrolla una concentración en el sector del barrio La Michelena, en el sur de Quito, como parte del cierre de su campaña en la capital. Hacemos ahora contacto con Juan Carlos Aisprúa, quien ha cubierto este acto político. Juan Carlos, buenas noches. ¿Nos informas, por favor? Amigos, precisamente a esta hora ya está culminando el evento de cierre de campaña. El candidato del oficialismo, Lenín Moreno, a mi espalda se ha montado el escenario del movimiento Alianza País en el sur de Quito, en el sector de La Michelena, para este primer cierre de campaña del candidato del oficialismo, Lenín Moreno. Recordemos que mañana también hará su cierre de campaña en el norte de la ciudad de Quito. Si bien Lenín Moreno no llegó con su compañero de fórmula, Jorge Glass, lo acompañaron candidatos a la Asamblea Nacional, candidatos provinciales, parroquiales, también los candidatos nacionales a esta función legislativa. Él llegó pasada las 7 de la noche y por cerca de 1 hora dio un discurso a los simpatizantes que se han dado cita en esta zona del sur de la capital. Aquí también aprovechó Moreno para presentar sus propuestas en distintos ámbitos de la ciudadanía. Escuchemos lo que dijo Moreno acerca de su candidatura a la presidencia de la República. Habrá 40, óiganme bien, 40 universidades con mallas curriculares que correspondan a cada localidad. 40 universidades tecnológicas, 40 universidades tecnológicas a las cuales podrán acceder con facilidad. Casa para todos, 191.000 viviendas para los más pobres del Ecuador, sin ningún costo, sin ninguna entrada. Con fuegos pirotécnicos se está finalizando así el cierre de campaña del candidato del movimiento Alianza País, Lenín Moreno, en el sur de la capital. Yo me despido desde esta zona de Quito, Alfonso. Ustedes tienen más información en el ámbito preelectoral. Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias, Juan Carlos. Mientras tanto, la social cristiana Cintia Viteri dividió su jornada de hoy entre las provincias de Santa Elena y Manabí. La candidata tiene previsto realizar su acto final de campaña en la ciudad de Quito. Rafael Hernández con las actividades del día. Tan cerca de cerrar la campaña que la jornada no se podía dedicar a una sola provincia, sino a 2. Por eso Cintia Viteri comenzó el miércoles visitando Santa Elena. Recalcaba que le interesa ser la primera presidenta de Ecuador. Ya hemos tenido malos padrastros y también malos padres gobernando desde el poder. Ahora Ecuador le enseñará a este gobierno
cómo las madres administramos la escasez. En la tarde, la candidata social cristiana tenía agenda en varios cantones de Manabí. En otras declaraciones a la prensa, ella dijo que si bien se buscará sancionar la corrupción, no habrá persecuciones. Procederé sin rencor, pero ante todo, con el debido proceso en un Estado de derecho, para que los victimarios no se conviertan en víctimas, ni las víctimas resulten ser perseguidas por la justicia por su simple derecho de exigirla. Decía que el mecanismo para hacerlo será una consulta, pero aclaraba que eso no ocupará la mayor parte de su agenda, en caso de ser la mandataria. Mi tiempo no será para el desquite, sino para la reactivación económica que necesita nuestra patria. Viteri tiene previsto hacer su acto final de campaña en Guayaquil, la tarde y noche del jueves. En el centro de Guayaquil está Fernando Terranova para el cierre de campaña de Paco Moncayo, candidato a la presidencia por la coalición de centro-izquierda Acuerdo Nacional por el Cambio. Fernando, cuéntanos cómo se está desarrollando el evento a esta hora. ¿Qué tal? Buenas noches. Ustedes lo ven. Detrás de mí se lleva a cabo un espectáculo como parte del cierre de campaña que está protagonizando en este momento el presidenciable por Acuerdo Nacional por el Cambio, Paco Moncayo. Aquí se dieron cita decenas de simpatizantes de la izquierda democrática y también de las diferentes agrupaciones que respaldan la candidatura del ex general. También se presentaron a los asambleístas provinciales y nacionales de las diferentes tiendas políticas. A su ingreso al escenario, el presidenciable Moncayo lamentó iniciar su discurso refiriéndose a lo que dijo son los escándalos de corrupción sin precedentes en Ecuador. Esto dijo durante su intervención. ¿Cómo es posible que estemos en una campaña electoral y que tengamos que comenzar hablando de esto, de cómo se le roban la plata a las familias ecuatorianas? ¡Basta! El pueblo ecuatoriano, desde toda la geografía nacional, dice ya basta. A pesar de la llovizna que en este momento se registra en el puerto principal, el espectáculo sigue desarrollándose, pero ya los simpatizantes empiezan poco a poco a retirarse desde el centro de Guayaquil. Como dato adicional podemos mencionar que el día de mañana Paco Moncayo va a realizar también un acto de cierre, pero esta vez desde la capital exactamente a la misma hora. Con esto regreso a estudios. Buenas noches. Muchas gracias, Fernando, por esta información. Y ahora vamos a un resumen con más de la actividad electoral. Lenin Artieda reporta. El candidato de Sociedad Patriótica, Patricio Zuquilanda, lo hizo con un diálogo con estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guayaquil. Allí reiteró su desconfianza en el Consejo Nacional Electoral. El Acuerdo Nacional por la Transparencia Electoral está integrada por las 17 agrupaciones más poderosas de este país. Le hemos pedido a Juan Pablo Pozo 8 meses cita para hablar con él respecto de los procesos electorales, para que nos informe los procesos electorales. ¿Sabe qué hizo? Nunca nos recibió. Por su parte, Abdalá Bucarán se ha concentrado en realizar recorridos en Guayaquil. El candidato de Fuerza Ecuador prefiere mantener un contacto cercano con el electorado y en tarima plantea un diálogo con sus simpatizantes, confiado en obtener un resultado positivo el próximo 19 de febrero. ¿Por qué no suben el bono ahorita? ¿O por qué no le devuelven el bono a quienes se lo han quitado primero injustamente? Cuando vamos al Seguro Social, es verdad que ahora sí nos dan la cita de una, ¿verdad? También es mentira. Iván Espinel, de Fuerza Compromiso Social, realiza recorridos por la provincia de Manabí. Estuvo en Puerto Viejo y en Flavio Alfaro y desde la parte posterior de una camioneta se dirigió a los transeúntes tratando de convencerlos de ser la mejor opción en las presidenciales del próximo domingo. Este joven manabita que se cansó de esperar a lo mismo de siempre. Esta gente que fecunda por la patria ecuatoriana, que es patriota. Washington Pesantes es el aspirante de Unión Ecuatoriana. Con banda de pueblo y una caravana motorizada por las principales calles de Riobamba, cerró su campaña sin dejar de hacer propuestas para el país. País en el que considera existe un problema fundamental que se debe erradicar.
rescatar al país de la corrupción, salud para todos, devolución de los dineros del IES que este gobierno los ha metido de la mano. En fin, aquí hay una propuesta seria, mientras otros candidatos se han dedicado a un baratizo de ofertas, tanto el oficialismo como los del otro lado. Nosotros hemos hecho una propuesta seria en lo político, nueva constitución. Así los candidatos culminaron la penúltima jornada de promoción de sus propuestas, con las que esperan haber convencido a la ciudadanía de ser la mejor opción.